el que tiene capacidad de obligar. Bueno, pero eso se lo vamos a decir. Yo no sé si usted lo conoce, si vos lo conocés, Fabio, a Damián Descalzo. Me suena el nombre. Bueno, es un compañero del Tigre que es un abogado, profesor universitario, da cursos con la academia y que tiene un libro que se llama Haciendo Justicia Juntos. Sí, me suena el nombre. Hincha de Tigre, fanático, ¿no? Yo soy de Boca, así que... Bueno, no, él. Bueno, hay cosas peores. Se llama Haciendo Justicia Juntos, porque sindicato, nos enseñó el Papa Francisco, por lo menos a mí, en los últimos tiempos, sindicato es una palabra griega que sin significa juntos. ¿Bien? Todos los prefijos que sean sin o sin significa eso, juntarse. Por eso decimos que un proceso es simpático, ¿no? Que es sincrónico, que se juntan. La síntesis. Síntesis, se juntan. Entonces es un prefijo que se llama, que significa juntos. Idicatus, más o menos, es una palabra griega o parecida que significa justicia. Esto lo enseñó Francisco. Sindicato significa justicia juntos. ¿Está bien? Bueno, eso está realizado en la Argentina, más allá de los tipos que manejen que los manejen, esos sectores. ¿No? Pero funciona así. Bueno, que ahí está siempre el error. También puede ser el tema de preguntar, porque muchos, viste que cuando uno se informa, siempre cuando busca algo, por ahí lee Clarín o lee siempre gente que no tiene nada que ver, y viste que siempre se cuentan historia de Evita, y por ahí viene las preguntas, ¿viste? Claro, Vamos a no, yo decía, entre las posibilidades que nosotros tenemos es hacer una charla sobre Evita exclusivamente, sobre Evita como estudiando su vida, digamos, más allá de todas las otras cosas, porque hay un libro de Evita, aparte de esta La razón de mi vida, que se llama La historia del peronismo, que es un curso que ella dio allá en el año 51, poco antes de su muerte, a un montón de dirigentes en la Escuela Superior de Conducción Política. Y bueno, eso lo tenemos, está todo el escrito, toda la traducción, está el libro. Ese lo podemos, también lo podemos entregar, por lo menos una copia para que ustedes saquen fotocopias, y traer una compañera que pueda hablar, que podamos juntos hablar del tema de Evita. Claro, disculpame. Hacer una preguntita. Sí, disculpame que termino la respuesta y vamos. ¿Qué ve Evita en Perón? Perón llega y pide ser director nacional de trabajo. Era una dirección oscura, es lo mismo que decir hoy, sé yo, cualquier secretaría de esas mínimas que hay, que no las conoce nadie. Y ahí empezó a hablar con todos los trabajadores, con una palabra que se las decía permanentemente: organícense, organícense, organícense. Esa organización de los trabajadores es la que se va conduciendo hacia este sistema de sindicato único, porque antes no existía. Antes no existía esta idea. Por eso es una idea nueva que plantea el general Perón. La idea del sindicato único, y es lo que planteaba Carlos, de que es una cosa novedosa en el mundo. ¿Por qué es novedosa en el mundo? Porque en el mundo hay varios sindicatos de la misma especificidad, digamos, qué sé yo, metalúrgico, textiles, hay varios según los partidos políticos. Entonces, no hay una unidad para la defensa de los intereses.
Desde ya lo que les pido es que tratemos de entender de que estamos en una situación de emergencia y excepción. Desde el 1976, el enemigo se encargó de la destrucción de todos esos sindicatos y sostuvo en la cabeza de ellos a quienes podía corromper. O sea, cuando hablamos de sindicatos no estamos hablando, por ejemplo, de los secretarios generales de muchos de ellos que no son los mejores hoy. Que hoy no son los mejores, sino de la herramienta que sí es la mejor, la cual de la misma forma que nosotros debemos conquistar la política, los trabajadores tienen que conquistar los sindicatos. Entonces, yo decía que el general Perón, ¿qué es lo que hace? Construye la herramienta para poder organizar la felicidad que el pueblo anhelaba. Ahí es donde se suma Evita, porque mientras él generaba esta herramienta y va ascendiendo en los distintos puestos, pasa de dirección a secretaría, de secretaría a ministerio, pasa a ser vicepresidente. En ese ascenso, de labios del general Perón, surge esta explicación. Mientras yo construía la casa que los iba a albergar a todos, Eva Perón se encargaba que quienes esperaban no se murieran de hambre o de frío. Por eso yo insisto de que hoy ustedes son esos millones de los que nos hablaba Evita. Evita dice, volveré y seré millones. Y claro, cuando lo pensábamos decíamos, ¿qué será esto? La verdad no lo entendíamos. Hoy, cuando vemos la tarea realizada desde la militancia territorial que se va organizando, ahí está Evita nuevamente. Entonces, a tu pregunta de quién fue Evita, ustedes hoy son Evita. Piensen en que ustedes también están en la búsqueda de esa persona que yo estoy seguro que la providencia nos la va a enviar nuevamente, que represente esos intereses, que represente estos intereses. Pero en el mientras tanto no podemos permitir que nuestro pueblo se muera de hambre o de frío. Y el general Perón también nos deja en su testamento, que lo vamos a ver acá en unas clases más adelante, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, nos dice que a él no lo va a continuar un hombre, lo va a continuar una organización, una orgánica, digamos. Entonces, esa orgánica también nosotros tenemos que pensar cómo participamos en eso, cómo hacemos para que desde el territorio se generen los gobiernos locales, que salten las divisiones políticas que nos han metido, porque ¿qué tiene que ver el centro de Tigre con este barrio? Nada que ver. Nada que ver. Entonces, ¿es el mismo el gobierno que necesita el centro del Tigre que este barrio? No. Entonces tenemos que pensar ese tipo de cosas, que son los gobiernos locales. Para esto hay que hacer unos cambios que los vamos a ir charlando en esta clase. No queremos tampoco tirarles todo así para que no entiendan nada, sino vamos a ver cómo hacemos de poquito, como en la cebolla, capa por capa, para ir encontrando la verdad y que ustedes aprendan a buscarla, porque está en ustedes la búsqueda de esa verdad. ¿Por qué les van a ofrecer, como lo vamos a ver en la charla de hoy, les van a ofrecer salidas por atajos permanentemente? Pero en esta montaña tremenda que estamos ascendiendo, que nos lleva a buscar la felicidad de nuestro pueblo en libertad, los atajos muchas veces suelen conducirnos a precipicios. Entonces, para esto es importante tener las herramientas para poder encontrar la verdad. Porque opiniones todos tenemos, pero la verdad es una sola. Y lo primero que nos dice el enemigo, la verdad no existe. No, mentira.
¿Cómo que la verdad no existe? Es una estupidez eso de decir la verdad no existe. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿En una arena movediza? No. Hay verdades. Y bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Y entre esas verdades están las que hay que construir. Porque ¿quién se iba a imaginar, estando en vida el general Perón, la necesidad de gobiernos locales que piensen el poder desde los territorios? Ahora, eso se puede hacer de una manera anárquica, de una manera de 1000 sindicatos según cada uno de los partidos, de los grupos políticos que sea, o de 1000 grupos en la misma idea, o con una direccionalidad. Y la direccionalidad, nosotros hoy tenemos el norte. ¿Cuál es el norte? Perón nos espera en el futuro. ¿Por qué nos espera en el futuro? Porque no existe en la humanidad, en la historia de la humanidad, un pensamiento que supere el pensamiento Perón. Y cuando decimos esto, si no lo explicamos, hola, ¿qué decís? Si no lo explicamos, parece una bravuconada. Pero pensemos que en el mundo hay 3 grandes líneas de pensamiento. Una de izquierda, que podríamos, para simplificar, decir el marxismo. Una de derecha, que también para simplificar, podríamos decir el capitalismo o el liberalismo. Y una línea, que es la línea de los pueblos. Y la línea de los pueblos no busca una cosa, digamos, que no sea entendible por los pueblos. Tiene que ser simple, tiene que ser práctica, tiene que ser popular, tiene que ser profundamente humanista y tiene que ser profundamente cristiana. ¿En qué sentido profundamente cristiana? En el sentido de que el mismo Cristo explicaba de que no es necesario saberse de punta a punta la Biblia, ni ir a la iglesia todos los días. Eso nos dice el Papa. Lo importante es ser una buena persona. Y ser una buena persona es creer que existe un ser superior, que es Dios, al cual le debemos todo nuestro amor, todo nuestro respeto, todo nuestro espíritu, y que junto con eso viene nuestra tarea. Y nuestra tarea es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es el peronismo. Una pregunta, ¿eso es cuando el libro habla del Dios humano? Eso quiere decir cuando el libro que yo estuve leyendo que dice el Dios humano. ¿Es de eso que está diciendo usted? Exactamente. Sí. Vos tenías una pregunta, querida. Sí, yo estuve investigando y quedé impactada con el plan quinquenal y el IAPI. Pero eso se fue basado en la infancia de Evita, en las necesidades que tuvo de intentar humanizar a los pobres, ¿no? O sea, que antes del pobre era nada. Pero... Los nadies. Exacto. Y de esa manera es como que intentó que todo fuera prácticamente no al mismo nivel de todos, pero que aunque sea le dé un bienestar al obrero, digamos. Claro, pero ahí hay un pequeño Eso error. es lo que quería preguntar. Hay un pequeño error de concepto. Ajá. Quien plantea esto es el general Perón. Quien elige al general Perón para que sea el conductor del pueblo es Evita. Evita, podríamos decir, es el corazón. Perón es el cerebro. Perón es el cerebro. O sea, fue idealizada las necesidades y lo que vio Evita en el transcurso de que estuvo viva. Sí, pero esto se continuó bastante deteriorado después de la desaparición física de Evita, pues lógico. Imagínense el dolor tremendo para el general Perón quedarse sin tremenda pareja. Sí. Hay vos hablaste del IAPI. El IAPI era un organismo del Estado que se llamaba Instituto Argentino Promotor del Intercambio. Sí, lo tengo acá.
Eso está basado en una idea de política económica que es simple de ver, que dice que la economía tiene 4 ciclos, 4 factores. Todos son factores de riqueza, digamos. Uno es el consumo. Si aumenta el consumo, se le pide lo que necesita al comercio, el comercio se lo pide a la industria y la industria se lo pide a los productores. Es decir, producción, transformación, distribución y consumo son los 4 ciclos y todos son factores de riqueza. Es fácil de ver, ¿no? Si nosotros tenemos plata para consumir, vamos al comercio. Este comercio vende todo y tiene que comprarlo. Y entonces la industria se apresta a producir más para sostener la demanda agregada en los comercios. Es una cosa así. Y después la industria para qué sé yo, para producir el bizcochuelo o los polvos del bizcochuelo necesita de harina. Entonces los productores tendrán que tener, bueno, este proceso se hace según el modelo aquel, o hay muchas formas de hacerlo. El IAPI lo que hacía era promover armónicamente ese intercambio, para que todo se haga en la Argentina y deje el producido de ese trabajo aquí adentro. No como ahora, en el que todo se ha dolarizado y entonces se va todo. Hay mecanismos para que no saquen. Hoy está hablando como pidiendo por favor. Silencio, compañero. Como pidiendo por favor para especificar las tarifas eléctricas, digamos, porque estaban en dólares. A nosotros no vemos ningún dólar, nosotros pagamos la tarifa a lo que ellos quieren. Y ellos hacen una cuentita, tanto subió el dólar en Nueva York, entonces nosotros tenemos que pagar más porque... Bueno, eso era el IAPI. Por supuesto que está basado en toda una experiencia que no solamente comienza con el general Perón. Y Evita aporta eso, porque Evita fue la mejor alumna del general Perón, pero el que sabía era él de estas cuestiones. Pero eso ya lo habían planteado Belgrano, por ejemplo, en 1810. En la misma... Ahora lo vamos a ver porque es el año belgraniano. Es decir, de acá a junio van a aparecer gente hablando de la vida de Belgrano, y Belgrano fue un gran economista, un gran político, aparte de ser un buen general, él era abogado, ¿no? Fue militar a los golpes, digamos, porque el país lo necesitaba, ¿no? Y fue un buen militar. Pero él también fue un gran economista, todavía se lo estudia en las universidades de economía de todo el mundo, se estudian los escritos de Belgrano. Es decir, no empezó con Perón, lo que decíamos la vez pasada, el movimiento nacional viene desde muy antes y se hace patente, se completa en la época de Perón, nosotros creemos eso. Y hoy todavía no ha podido recuperar eso. Vamos ahí, un paso atrás, dos pasos adelante, 3 pasos atrás, y así vamos, siempre tratando de recordar el camino. Y yo quiero decir una cosa más de Evita, que es la frase que para mí marca esa es su sentimiento puesto, pero ahí, sí, que es aquella que ella dijo y que respetó toda su vida, y que explica muchas cosas, que es que donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Está bien? Fabio recién decía del no cumplimiento de un pacto entre el gobierno y este grupo militante, y seguramente de otros. ¿Está bien? ¿No sabes por qué pasa eso? Porque no están regidos por este tema. ¿Creen que ustedes... Compañero, dejen los teléfonos, por favor, y presten atención. ¿Creen que ustedes no tienen derechos? Que van a hacer un pedido a una dádiva. Y no, ustedes tienen derechos. Todos los humildes de la patria tienen derecho a la mínima manutención, por la forma en que fuera. Evita, cuando él dice que protegía a los que estaban fuera de la casa que el general Perón estaba construyendo, era la Fundación Eva Perón. Y así se movía. Donde había una necesidad, había un derecho. Trabajaba desde la 1 de la tarde o 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. No quedaba nadie sin atender. Y todas las mujeres se iban con sus cosas, y los hombres, y los chicos, todos iban y se satisfacían en la medida de sus posibilidades
las necesidades que tenían. Bueno, yo creo que el Estado debería cumplir con esta, no solamente en este aspecto, sino en todos los aspectos, en todos los otros aspectos. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Aparte dejó la vida para trabajar por el pueblo. Cuando hablamos de trabajo y metiéndonos en ese tiempo, no había droga. Entonces calcule que hoy, lamentablemente, muchas de las políticas que se hacen y se rigen están metidos por el tema de la droga.